Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sebastián Julián Álvarez López, estudiante de quinto semestre de Ingeniería Industrial de la UNAD. En este momento me permito presentarles a ustedes la tarea cero, la actividad de reconocimiento de conceptos básicos de física electrónica. Bueno, lo primero que nos piden es que en el simulador de Tinkercad debemos realizar un montaje de un circuito mostrado como lo muestran en la figura 1 del anexo con el simulador de Tinkercad y tomar mediciones de voltaje, corriente y resistencia a partir del uso y la variación de la fuente de tensión, completar la tabla 1 y generar una gráfica de voltaje contra corriente, dejando fija la resistencia de, de 10K. El estudiante debe partir de un valor de 3,5 voltios e incrementar de 0,1 a 0,1 hasta llegar a 5 voltios y tomar los diferentes valores de la corriente resultante. Entonces esta es la imagen del protoboard que hice en Tinkercad. Ya les muestro. Acá está. Entonces, como pueden observar, nos pide que la resistencia esté en 10. Acá lo tenemos en kilo ohmios. Y el voltaje, cada vez que lo cambiamos de 0.1 en 0.1, nos da en amperios, que es de 360. Por ejemplo, acá que es de un voltaje de 3.6 voltios, nos da en microamperios, que es de 360, pero a nosotros nos pide que sea en miliamperios. Entonces, así sucesivamente, ya les muestro cómo hacemos esa conversión de microamperios a miliamperios. Ya les muestro cómo dice. Entonces, ya hicimos el montaje. Para el ejercicio 2 tenemos que tener los parámetros eléctricos. Entonces, como definición de voltaje y cómo se puede medir, el voltaje, también conocido como tensión eléctrica, es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito eléctrico. Esta diferencia de potencial es la fuerza que impulsa a los electrones a través de un conductor como un cable y se mide en voltios. Y de corriente, la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que circula a través de un conductor como un cable en un circuito eléctrico. Se puede definir más técnicamente como la cantidad de carga que pasa por un punto específico del circuito por mitad del tiempo. La corriente es lo que permite que los dispositivos eléctricos funcionen, ya que transporta la energía necesaria para que estos operen. Y la unidad de medida es en amperios. Bueno, entonces, como les estaba mostrando acá, cada vez que subimos los voltios, por ejemplo, vamos a poner de 5, nos va a dar 500 microamperios, así sucesivamente, va subiendo proporcionalmente. Entonces, nos piden que creemos esta tabla, donde cada voltaje de 3.5 hasta llegar a 5, nos piden que hallemos la corriente y el cálculo de la resistencia. Entonces, para hallar la corriente en microamperios, acá tenemos la fórmula, que es corriente igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, por lo tanto, la resistencia, como ya nos la dan en el ejercicio, acá nos la dan, que la dejemos fija. Entonces, esa queda fija. Entonces, simplemente sería dividir el voltaje sobre la resistencia y eso nos da lo mismo que nos está dando en el simulador con los voltios que estamos poniendo. Entonces, en este caso, 3.5, 350 microamperios. Entonces, para pasarlo a miliamperios, simplemente debemos hacer un cálculo, porque en microamperios eso nos da que 3.5 voltios sobre 10.000 es igual a 350 por 10 a la menos 6.
Pero para pasarlo a microamperios es lo mismo, corremos los ceros y nos daría 0,35 por 10 a la menos 3. Y así sucesivamente con todos los resultados de ahí para abajo. Y ahora para la resistencia es aún más fácil, porque solamente debemos dividir el voltaje sobre la corriente, el resultado de corriente que nos dio. Entonces sería 3,5 sobre 0,35 por 10 a la menos 3, que son los microamperios, y eso nos da 10.000 ohmios. Y así sucesivamente, haciendo los cálculos nos da el mismo resultado en absolutamente todos. Entonces, en la gráfica de voltaje versus corriente, ¿qué podemos deducir? Entonces, confirmamos que se confirma la ley de Ohm, ya que la gráfica muestra un comportamiento lineal, ya que se puede observar que la corriente es directamente proporcional al voltaje cuando se mantiene constante la resistencia, como podemos observar acá. Este es la corriente y este es el voltaje. Entonces, a medida que va subiendo la corriente, el voltaje también va subiendo gradualmente. Bueno, eso era todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Que tengan una feliz tarde.